Bueno, vamos a seguir un poquito más, pero con otro tema. Muchos conocemos a personas con discapacidad y pensamos que solo es la discapacidad física o tal vez auditiva o la ceguera, pero muy pocos conocemos de que hay personas con discapacidad psíquica. Y aquí vamos a hablar un poquito para que todos conozcan. ¿Cómo estás de nuevo? Y bueno, quisiéramos saber que nos expliques un poco sobre la discapacidad psíquica. Otra vez, volvamos a empezar. Pero en este momento hablamos ya sobre lo que es la discapacidad psíquica. Y te hablamos a nombre de la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Personas con Trastorno de Salud Mental. Lo hemos puesto así, de frente, sin cuidar las palabras, porque queremos que la ciudadanía se dé cuenta que todos podemos vivir con trastorno de salud mental, en mayor o menor medida. Hay algunos que son graves, hay algunos que no son tan graves, se los considera. Pero para empezar yo quisiera hacer una distinción muy profunda que nos tiene que servir a todos. No es lo mismo una psicopatía o una sociopatía que una psicosis. Ahora yo quisiera que nos hables un poquito porque, como te digo, muchos desconocemos de que hay personas con discapacidad psíquica. Bueno, la discapacidad psíquica en la mayoría de los casos no se ve, o sea, no se nota. No es que aparezca o se contagie uno o aparezca por el ambiente, por las situaciones. Nacemos con los trastornos de salud mental porque se ha evidenciado al momento que depende de los neurotransmisores que están en nuestro cerebro. Su mayor o menor producción causa diferentes trastornos. El poder recaptarlos o el poder desecharlos también nos produce otro tema. Es en el momento de la sinapsis de nuestras neuronas. Cuando hacemos se producen con lo que dicen neurotransmisores como el GABA, la dopamina, la serotonina, que controlan nuestras emociones, el placer que podemos sentir por las cosas. Son situaciones que van cambiando. Y lo que queremos dejar en claro ahora es que la persona con discapacidad psíquica no es un ángel, pero tampoco es un demonio. Es solo una persona que ha nacido con un tema de neurotransmisores, que tienen exceso, que tienen defecto, pero eso es el problema. No es un tumor cerebral, no se lo puede operar. Lo único que tenemos que hacer es controlar los estímulos externos. Esa parte es muy complicada, ¿no? También hemos visto en el transcurso de este día con ustedes de que hay muchas personas que vienen a buscar información y más sobre este tema, ¿no? De la discapacidad psicológica y hemos visto de que muchas de ellas por recibir, yo lo digo bono, quieren perder algunos de sus derechos. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso para que la gente entienda qué tan difícil es este problema? Bueno, para que nos entendamos un poco más, toda persona nace con una maleta llena de derechos, de todo. Pues solo por ser persona humana, por eso dicen la dignidad inherente, ¿no? O sea, la dignidad de persona humana. Nacemos con todos los derechos humanos, civiles, económicos, sociales, culturales, todo eso nos pertenece. Y con una llave para que los podamos ejercer en el momento preciso. Mientras somos pequeños, ejercen estos derechos nuestros padres o tutores o guardadores, lo que sea, con quien nosotros nos criamos. Pero cuando llegamos a los 18 años, nosotros tenemos la facultad de utilizar la llave, sacar nuestros derechos y ejercerlos. Pero ahora ha surgido algo que está sorprendiendo a nuestro pueblo, ese es el detalle. Es un shock sorpresivo. Se llama tutoría, pero para hacer tutoría tengo que hacer interdicción. ¿Y qué es eso?
Es una palabra que no usamos todos los días. Y no utilizamos todos los días porque nuestro pueblo no tiene la costumbre de hacer interdicción, de hacer tutorías, de ser guardadores. Si se hace cargo de huérfanos, no va al juzgado para decir yo lo voy a adoptar, o no hace esas cosas. Y nunca ha hecho interdicción. Y esa falta de costumbre hace que este shock lo estemos viviendo por el inciso 3 del artículo 12 de la ley 3437, del reglamento, 3437 de la ley 977, que obliga a la persona con discapacidad mental psíquica y a la persona con discapacidad intelectual a optar por la interdicción para poder acceder. No es un beneficio, es una oportunidad más, un derecho del apoyo económico que se está haciendo desde el Estado. La interdicción no solamente es eso. La interdicción es perder los derechos humanos, culturales, toda esa ejecución, esa capacidad jurídica para hacer algo. Eso no lo estaríamos perdiendo. Y en nuestro concepto en AUFA es cambiar un reino por un plato de lentejas. Y eso es lo que no queremos hacer. Ustedes como institución están peleando sobre este tema de no perder los derechos. Sí, estamos peleando y tenemos, como decía más antes, una base jurídica que es bastante fuerte. Es la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. En esa convención tenemos el artículo 12 que habla de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Tenemos otros artículos en los cuales, por ejemplo, fomenta la vida independiente, el acceso a la justicia, el derecho de la independencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que puedo vivir donde yo quiera y con quien quiera. Que no necesito el permiso de otra persona siendo adulto. Y esa convención ha sido ratificada por nuestro Estado plurinacional el 2009. En abril del 2009 lo han ratificado. Y al haber ratificado estos elementos, se ha convertido en parte del cuerpo constitucional. Pero no solamente eso. Desde mucho más antes, como puedes ver acá en las disposiciones que tengo, en las disposiciones legales, en el marco del desarrollo que tenemos, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos muchas leyes y muchas ratificaciones, como por ejemplo están los principios generales de la OPS para el tratamiento de, ellos dicen, enfermos mentales. Tenemos también los convenios del retrasado mental para hablar de la discapacidad intelectual. Tenemos los convenios que ha suscrito el país en muchas áreas, como por ejemplo los derechos económicos de las personas con discapacidad o de los grupos vulnerables. Tenemos el tema de la mujer para darle un enfoque de género. El país ha suscrito también convenios de no violencia contra la mujer. Y este pequeño inciso está también tomando este aspecto de violencia contra la mujer. Porque no, las personas con discapacidad psíquica no son solo varones, también son mujeres y están en un medio que de por sí es discriminatorio hacia la mujer todavía. Entonces aquí le estamos aumentando una discriminación más de la que ya existe. La interdicción te quita tu derecho civil y lo más importante que tiene el ser humano es el derecho a voto, porque es la facultad de elegir, de escoger, de ser elegido o elegida también. Y como vemos en estos documentos, la capacidad cognitiva de la persona con discapacidad psíquica queda intacta. Por lo tanto, nosotros desde la asociación decimos no a la interdicción. Que se vaya desarrollando un sistema distinto de apoyos
para la toma de decisiones de la persona con discapacidad psíquica. Ese sistema de apoyos va a eliminar este sistema de la tutela y de la curatela, que como puedes ver por las personas que han venido hoy día a consultar ese aspecto, es un elemento que nuestro pueblo no lo practica. Es un artículo que está en las disposiciones legales, pero que si sacáramos estadísticas del Tribunal de Justicia, seguramente serían muy pocos los juicios de interdicción que ha debido haber. Se ha debido incrementar algunas demandas de enero a la fecha, pero antes seguramente que no había mucho. Bueno, muchas gracias, Magali, porque nos ha sacado algo que no se ve y esperemos que la población lo tome en cuenta, porque no se pueden perder los derechos si se ha peleado tanto, ¿no? Muchas gracias, Magali.